El siguiente tema que vamos a ver todavía es acerca del Spanning Tree Protocol y es la parte en la que nosotros, ya teniendo nuestra topología de STP, el poder protegerla, el que sea predecible la red, el evitar de que haya alguna sorpresa en ella. También vamos a ver lo que es la agregación de links. Esto se refiere a los Ether Channels. Esto probablemente se acuerden un poco de esto en el CCNA. Y curiosamente Cisco lo pone como parte del Spanning Tree, aunque realmente no tiene nada que ver. Viendo el blueprint, en donde estamos es todavía en esta parte, que es la parte del Spanning Tree. Y específicamente lo que vamos a ver es lo que nos falta, que es describir y configurar los mecanismos de seguridad del STP, que ponen, por ejemplo, el BPDU guard, el BPDU filtering, el root guard, configurar y verificar UDLD y loop guard, y finalmente configurar y verificar la agregación de links usando PAGP o LACP. Esto, como les comento, esta última parte es medio extraño que Cisco lo maneje como parte del Spanning Tree, no tiene nada que ver con el Spanning Tree. Claro que nos va a dar una ventaja como lo vamos a ver más adelante, pero estrictamente hablando, la agregación de links no es un requisito para el STP. El primer feature que vamos a ver se llama Root Guard. Root Guard, como viene aquí en el slide, debe de ser configurado si quieres tener una topología conocida. El Root Guard para lo que nos va a servir es para estar seguros quién va a ser nuestro switch de root, cuál va a ser el bridge root, el estar seguros de que el que nosotros hayamos configurado siempre vaya a ser el root. Si recuerdan, del Spanning Tree tenemos de que si le ponemos prioridad 0, ese va a ser el root, siempre y cuando todos los demás tengan una prioridad mayor. ¿Qué pasa si nosotros, el que queremos que sea root, tiene prioridad de 0, pero alguien agrega a la red otro switch que tiene también prioridad 0, pero que tiene una MAC address más pequeña que nuestro equipo que queremos que sea root? Lo que va a pasar en ese caso es de que ese nuevo switch que es agregado a la red se va a convertir en el root. Imagínense que si en su red tiene una sala de juntas con un solo puerto de red, llega alguien con un switch porque quiere que en el mismo tiempo varios estén conectados a ese mismo puerto, entonces de su mochila saca su switch, a lo mejor es un Tricom, a lo mejor es cualquier otra marca, y por azares del destino la MAC address es más pequeña que la de Cisco y tiene configurado prioridad 0 en la parte del Spanning Tree. Lo que va a pasar es de que ese switch se va a convertir en root, y mientras que reconverge la red no la va a tumbar, y además ese va a ser el root y toda la topología de capa 2 va a cambiar. Esto no queremos que pase, entonces el root guard para lo que nos va a ayudar es para que nos aseguramos que el switch que nosotros queremos que sea de root sea el root siempre. Entonces aquí es la segunda parte de lo que les comentaba. Controla qué switch va a ser el root aunque se coloque un switch pirata en la red. Eso nos va a hacer que controlemos el tiempo que esté abajo la red, es decir, de que no tenga que estar reconvergiendo cuando alguien ponga un switch pirata. También algo importante es de que cuando tenemos el root guard habilitado, si por ese puerto que tenemos habilitado el root guard se recibe un BPDU que no debería de recibirse un BPDU superior, es decir, de que tenga mayor prioridad, lo que va a hacer el Spanning Tree es de que va a poner ese puerto en un estado especial que se llama Root Inconsistent STP. Es importante saber que Root Guard no se puede habilitar de manera global, es por puerto. Aquí dice que puedes configurar también el Root Guard para todas las VLANs, o más bien que tienes que configurar el root guard para todas las VLANs. No puede ser configurado para ciertas VLANs, es o todas o ninguna. Y por último, ese estado de root inconsistent STP se quita de manera automática cuando en ese puerto ya no estés recibiendo un BPDU superior sino un BPDU inferior. Recordando qué es lo que es un BPDU superior o un BPDU inferior. Un BPDU superior es
aquel BPDU en el que está pidiendo a ese switch de que se hace el root ese switch que está enviando ese BPDU superior. Si recibe un BPDU inferior significa de que no quiere ser root porque la prioridad o la MAC address no cumple con los requisitos para ser root. Eso es lo que nos va a ayudar el root guard. Esa es la topología con la que vamos a estar trabajando. Es la misma topología que usamos en el módulo anterior. Vamos a tener los 6 switches, switch 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que tienen configurado ahorita es todo por default. Nada más están creados los trunks. Y lo que estamos haciendo es de que el switch 1 sea el root. Lo que tienen configurado el switch 1 para que sea el root es una prioridad de 4096. Y de esa manera, como todos los demás están por default y tienen lo que es la prioridad por default, el switch 1 es el que va a ser el root. Lo que vamos a hacer es evitar que tanto el switch 5 como el switch 6 puedan hacerse root, y esto lo vamos a lograr colocando el comando de root guard en la interfase fase Ethernet 04 e interfase fase Ethernet 05, tanto del switch 3 como del switch 4. Es decir, lo vamos a poner en 4 puertos, en el fase Ethernet 04 y fase Ethernet 05 del switch 3 y el fase Ethernet 04 y fase Ethernet 05 del switch 4. Con esto, al tiempo de habilitar el root guard, lo que esperamos ver es de que ni el switch 5 ni el switch 6 se puedan convertir en root aunque tengan una prioridad más baja. Eso es lo que vamos a estar haciendo en la línea de comandos. Vamos a hacerlo. Aquí estamos en el switch 1. Si le ponemos show spanning tree para la VLAN 1, tenemos que este bridge es el root. Vamos a irnos al switch número 5 y lo primero que vamos a hacer es hacer que el switch 5 sea el root. Si le damos un show spanning tree para la VLAN 1, podemos ver que la prioridad que le pusimos al switch 1 es 8192. Entonces, lo que nos está diciendo que el que es el root es el que tiene esta MAC address, y si vemos acá arriba es la del switch 1. Es la misma. Entonces, ahorita el root es el switch 1. ¿Qué pasa si configuramos aquí spanning tree para la VLAN 1? La prioridad va a ser 0. El switch 1 se debe de convertir en el root, y de hecho aquí podemos ver que este switch es el root. Ahorita está en listening el fase Ethernet 01, este va a cambiar a forwarding. Ahí está ya en learning, y eventualmente va a pasar a forwarding, y este va a seguir siendo el root porque tiene una prioridad de 0. Entonces es por eso que el switch 1 se va a convertir en root, pero es lo que no queremos. Nada, vamos a esperar a que pase forwarding, y ahí está. Entonces vamos a quitar la configuración, y lo que vamos a hacer es irnos al switch 3 y 4 y configurar los puertos 4 y 5 con el root guard. En las interfaces fase Ethernet interface range, fase Ethernet 04 a las 5, el comando es spanning tree guard root. Vamos a hacer lo mismo en el switch 4. Ahorita el que es root es el 1. Show spanning tree para la VLAN 1. Tenemos, es la MAC address, si recuerdan, del switch 1. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, ya que está protegido, vamos a intentar poner en el switch 5 que sea la VLAN, perdón, que sea el root. Entonces lo que vamos a hacer es spanning tree para la VLAN de la 1 a la 10. Quiero ponerle una prioridad de 0.
Vámonos al switch 4, por ejemplo, o al 3, es igual. Y lo que vamos a ver aquí es show spanning tree para la VLAN 1, por ejemplo. Y si se fijan, la fase Ethernet 04 está en blocking y tiene un asterisco. Y este asterisco lo que nos dice acá es de que está en modo de inconsistente en la parte de root. Podemos ponerle otro comando que es importante, que es el show spanning tree inconsistent ports. Y aquí lo que nos dice es de que de la VLAN 1 a la 10, que fue lo que configuramos, el tipo de inconsistencia que tiene el puerto fase Ethernet 04 es de root inconsistent. Este estado va a estar ahí mientras que el switch número 5 le esté mandando BPDU superiores, es decir, que está tratando de hacerse root. Si nosotros se lo quitamos, eso debe de aparecer ya normal. Vamos al switch 5 y vamos a quitarle ese comando. Si nos regresamos al switch 3, ahí todavía aparece, pero ahorita debe darse cuenta de que ya no le está mandando inconsistencias. Show spanning tree para la VLAN 1, por ejemplo. Ahí ya dice root guard un block. Entonces aquí ya está en listening. Si le damos el inconsistent port, ya no aparece ninguno, porque ya en este momento ya no le está mandando BPDUs superiores, sino BPDUs inferiores. Ya no está tratando de hacer root. Entonces es por eso que aunque ya lo deja, bueno, aquí está en learning de hecho, y ahí está en forwarding, y ya no nos aparece el blocking. Entonces, como pueden ver, este comando es muy útil, pero sí hay que saber dónde ponerlo. Tenemos que tener mucho cuidado dónde lo vamos a poner. Hay varios service providers que te dan el acceso a internet por medio de Ethernet. Entonces, por ejemplo, ahí lo que hace el service provider es de que a todos los puertos que entrega a los clientes les pone BPDU guard, quiero decir root guard, para asegurarse que su topología él va a saber dónde va a tener el root, que seguramente va a ser en el switch más central, y el switch más central es el switch más grande, el que tiene más capacidad, como debe ser. Sería muy triste que no lo pusiera y que el cliente en el switch suyo le pusiera una prioridad más baja y se hiciera root el que está en el lado del cliente, porque cada vez que se reinicie, por ejemplo, se va a tener que recalcular todo el spanning tree, y eso pues va a tumbar la red, no solamente del service provider, sino de todos sus clientes. Entonces este comando sí es muy útil. En nuestra red de producción, en una empresa, también es importante el asegurarte que el root siempre sea el que tú quieras, y la única manera de hacerlo, además de ponerle prioridad 0, es asegurarte que en aquellos puertos que se puedan poner switches piratas, el asegurarnos de que no vamos a recibir BPDUs por ahí. Esta es una manera de poderlo evitar. Esos son los comandos que utilizamos en la línea de comandos. El spanning tree guard root a nivel puerto, esto nada más se puede poner a nivel puerto, no se puede poner a nivel global. También vimos con el comando de show spanning VLAN cuando uno estaba bloqueado, que pone el asterisco y al lado derecho nos pone que tiene root inconsistent. Vimos el comando de show spanning tree inconsistent port cuando no había inconsistencias, que no nos marca nada, y cuando sí había inconsistencias, que nos lo marca por VLAN y por puerto. Bueno, y al final también nos dice qué tantas inconsistencias existen. En el caso que hicimos en la línea de comando eran 10 porque lo hicimos desde la VLAN 1 a la 10. En este ejemplo está de la VLAN 1 a la 5, y es por eso que nada más aparecen 5 aquí. Y también pues vimos con el show spanning tree. Bueno, este no lo vimos, este comando, show spanning tree por interfase. Aquí le podemos también usar este comando, que es el show spanning tree y la interfase en particular, y lo que nos va a dar es lo siguiente, es en esa interfase cuáles son las VLANs que están en ese
estado de inconsistencia y cuáles no. Si le damos un Show Spanning Tree Interface Detail, como pueden ver aquí nos dice que la VLAN 1 está quebrada, is broken, y nos dice entre paréntesis por qué, por el root inconsistent, y nos da más datos, ¿verdad? Esos son los importantes, el primer renglón. Todos estos comandos de shows, como siempre les he comentado, son muy importantes el saberlos, no solamente para el examen son muy importantes porque nos pueden dar, por ejemplo, en el examen este output y nos pueden preguntar cuál es el problema en la red, por qué marca esto, y la respuesta es de que está el root guard habilitado en un puerto y ese puerto está tratando de hacerse root. Entonces es importante todos los comandos que vemos, tanto en los slides como en la línea de comandos, el saber para qué sirven y qué es lo que significa el output, qué es lo que significa, qué es lo que nos está diciendo, qué significa que tenga el asterisco y que diga root inconsistent, qué es lo que significa, cómo se puede corregir, por qué está ocurriendo. Entonces sí es muy importante. Con esto terminamos la parte de root guard. Otro mecanismo importante que debemos de entender cuando estamos configurando el spanning tree es el BPDU guard. Este mecanismo de seguridad está pensado para aquellos puertos que tienen habilitado por fast. Si recordamos, en el módulo anterior veíamos que por fast se habilita en aquellos puertos en los que no vamos a conectar un switch, sino vamos a conectar un host, y lo que hace es de que ese puerto inmediatamente empieza a hacer forwarding de los paquetes, y eso nos puede crear un loop si conectamos un switch que hace que tengamos un loop en nuestra red de capa 2. Entonces sí es un peligro el configurar por fast en un puerto en el que no sabemos si va a ir un switch o no. Dicho sea de paso, hace como 2-3 días aquí en el trabajo donde estoy, en el Cisco Partner donde trabajo, nos marcó un cliente porque se le cayó toda la red. Lo que pasó en esa caída de red fue que un usuario tiene un teléfono IP en su escritorio. Entonces, como funciona un teléfono internamente es que tiene un switch. Un teléfono IP tiene dos puertos, uno donde recibe lo que es la conexión del switch, y del otro lado debes de conectar la PC. Lo que pasó es de que el usuario, el puerto que iba a la PC la conectó a otro puerto del switch, y lo que hizo fue un loop de capa 2 y se les cayó toda la red. ¿Por qué? Porque tenían por fase habilitado y al tiempo de hacer el loop pues se cae toda la red. Entonces este mecanismo de BPDU guard fue lo que salvó a este cliente y ya lo tienen configurado en todos los puertos en los que tiene por fast. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que en ese puerto que tenemos BPDU guard habilitado, si el switch recibe un BPDU, ya sea superior o inferior, no importa, pero si recibe un BPDU por ese puerto y tiene habilitado por fast, lo que hace es ponerlo en un estado que se llama Air Disable, esto que vemos por aquí. Un puerto en Air Disable lo que hace es deshabilitar ese puerto, y solamente hay dos maneras para quitarle el Air Disable. Esto no lo hace automáticamente a menos de que se lo configuremos. Lo que normalmente pasa es de que tenemos que ir al switch, entrar a ese puerto, apagarlo y encenderlo. Es lo que debemos de hacer para quitar el Air Disable. También se puede recuperar ese puerto automáticamente, ahorita lo vamos a ver, pero esas son las dos maneras de quitarle el estado de Air Disable. Ahora, este feature, como dice acá abajo, no funciona si conectamos un hub en ese puerto, porque un hub no es un switch y un hub no envía BPDUs. Entonces, con este comando del BPDU guard no nos va a ayudar a evitar loops si conectamos un hub, solamente si tenemos un switch que envía BPDUs. Entonces, eso es lo importante que hay que entender. Ahora, este comando, se los vuelvo a repetir, se usa cuando se tiene por fase habilitado. BPDU guard se puede configurar de dos maneras, de manera global
o por puerto. El comando para habilitarlo de manera global es spanning tree por fast BPDU guard default. Esto lo que va a hacer es habilitar BPDU guard en todos aquellos puertos que tengan por fast habilitados. Si en un puerto no hay por fast, no va a habilitar BPDU guard. Solamente los va a habilitar en aquellos puertos en los que tengamos por fast habilitado. Si lo queremos hacer por puerto, el comando es spanning tree BPDU guard enable. Esos son los dos comandos que podemos usar. Vamos a probarlo en la línea de comandos. Lo que vamos a hacer en el switch 3 es configurar la interfase Fast Ethernet 07. Es en la que vamos a estar trabajando. Le acabo de poner la configuración por default, entonces lo que vamos a tener en la interfase Fast Ethernet 07 es esto, que es sencillamente nada. Y lo que vamos a hacer es de que vamos a conectar. Estoy conectando ese puerto a esta computadora. Ahí dice que está up. ¿Qué comandos podemos checar? Show interface Fast Ethernet 07. Me dice que está conectado. Le podemos poner show IP interface brief. Y nos dice que el puerto 7 está arriba. Le podemos poner show interface status. Y nos dice que está conectada. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a configuración. Nos vamos a ir al puerto 7. Y lo que le vamos a poner aquí. Como les digo, hay dos maneras de configurar el BPDU guard. Una es a nivel global, que es con el comando spanning tree por fast BPDU guard default. Esto lo que va a hacer es de que todos los puertos que tengan por fast les va a habilitar el BPDU guard. También lo podemos hacer a nivel puerto. Le vamos a poner por fast y le vamos a poner spanning tree BPDU guard enable. Con eso estamos habilitando BPDU guard. Ahorita está todo normal ya que el puerto está conectado a un host, pero ¿qué es lo que pasa si lo conectamos a un switch? Vamos a conectarlo a un switch. Ahí lo desconecté de la computadora y ahora lo voy a conectar a un switch. Bueno, como pueden ver, recibimos muchos mensajes. Nos dice block BPDU guard. Se recibió un BPDU en el puerto Fast Ethernet 07 y tenía el BPDU guard habilitado, entonces va a deshabilitar el puerto. Show interface Fast Ethernet 07. Nos dice que está down entre paréntesis air disable. Show spanning tree para la VLAN 1. No aparece la Fast Ethernet 07. Show IP interface brief. Nos dice que el 77 está down. Show interface status. Nos dice que la Fast Ethernet 07 está en estado de air disable. La única manera que podemos hacer en este momento para que no esté en air disable es irnos a ese puerto, apagar el puerto y volverlo a encender. Obviamente, como todavía está conectado al switch, al tiempo de encenderlo va a pasar lo mismo. Vamos a hacerlo. Aquí lo encendemos. Ahí levantó. Y ahorita que reciba BPDUs lo va a volver a bloquear. Vamos a volver a apagarlo. Lo voy a desconectar. Lo voy a conectar a la PC otra vez.
Lo voy a encender. Ahora ya está conectado a la PC, entonces como está conectado a la PC, debe levantar el puerto. Y si le damos los mismos comandos de show interface fase Ethernet 07, ahora dice que está conectado. Show IP interface brief, nos dice que está up. Show interface status, nos dice que está conectado. Este comando, como pueden ver, nos puede servir mucho en aquellos puertos donde no queremos que conecten switches. Supongamos lo que les comentaba hace un rato, una sala de juntas de que ponen switches piratas. Con este comando lo que podemos asegurar es de que nadie va a poner un switch ahí, y si lo ponen, automáticamente se va a deshabilitar el puerto. Además de ayudarnos a que pues realmente la red esté como nosotros queremos que esté. También lo que podemos hacer es hacer que en lugar de tener que apagar y prender el puerto, se haga de manera automática, que se recupere de manera automática y que el administrador de la red no tenga que entrar al puerto, apagar el puerto y encenderlo. La desventaja de esto es de que no nos vamos a dar cuenta cuando esto suceda, y si queremos darnos cuenta no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? El comando para que se pueda recuperar automáticamente se llama air disable recovery cause o la causa, y aquí tenemos bastantes causas. La causa que nosotros estamos viendo en este caso es BPDU guard. También le podemos poner el air disable recovery interval, que es en cuánto tiempo queremos que se trate de recuperar. Es decir, el puerto al momento de que se vaya en air disable, qué tan seguido va a ir a checar el switch de que ya no esté ese switch conectado, ese switch pirata o ese switch que no debe estar conectado y que está mandando BPDUs. Qué tan seguido va a estar checando. Vamos a poner lo mínimo, que son 30 segundos. Lo que ahora voy a hacer es desconectarlo de la PC, conectarlo al switch. Ahí lo conecté al switch. Ahí se levantó. Ahí dice que está en air disable. Ahí nos lo mandó en air disable. Si esperamos 30 segundos, va a tratar de recuperarse automáticamente sin que el administrador tenga que ir a apagar y encender el puerto. Vamos a esperar los 30 segundos, ya pasaron algunos, y vamos a ver cómo nos va a volver a mandar este output de que se volvió a recibir BPDU. Lo que hace simplemente es quitarle el air disable, pero ahí está, attempting to recover from BPDU guard air disable. Levanta el puerto, al tiempo de levantarlo recibe BPDUs y lo vuelve a mandar a air disable. Lo que voy a hacer ahora es ponerlo en la computadora, es decir, ya quité el switch y nada más puse una computadora en él como debe de estar en ese puerto, y lo que debemos de ver es de que se va a volver a generar este mensaje, pero la diferencia es de que ya no va a encontrar BPDUs porque ya no hay alguien que esté mandando BPDUs. Vamos a esperar. Ahí dice estoy tratando de recuperarme y ya se levantó. Si le ponemos show interface fase Ethernet 07, va a decir que está conectado y no está en air disable como estaba hace un rato. El comando que nos va a servir para saber si tenemos BPDU guarda habilitado o no es el siguiente, es show spanning tree summary. Aquí podemos ver que por fast BPDU guard default está habilitado. Entonces es con este comando con el que nos vamos a poder dar cuenta si está habilitado o no el comando de BPDU guard. Entonces lo que hicimos fue hacer las pruebas del BPDU. Los comandos que utilizamos fue el show interface y la interfase. Vimos que estaba en air disable y que estaba down. Con el show IP interface brief vimos que la interfase estaba down. Y con el show interface status vimos que el estado era de air disable. Vimos cómo configurar el BPDU guard automatic recover.
que es con estos dos comandos. El único comando necesario es este, es el leer disable recovery cause y qué causa es. Como pueden ver, tenemos varias causas y cuando veamos seguridad vamos a ver una más de aquí. Y podemos poner también el tiempo en segundos de lo que tarda en tratar de recuperarse. Lo probamos cómo fue que se recuperó. Y por último vimos que con el comando de show spanning tree summary podemos ver si está habilitado o no. Lo que hay que recordar aquí que es importante es de que se puede habilitar tanto de manera global como por puerto, y que cuando es global lo que estamos haciendo es habilitarlo solamente en aquellos puertos que esté el portfaz habilitado. Si lo hacemos por puerto, tenemos que asegurarnos que esté portfaz habilitado y después le ponemos el BPDU Guard Enable. Otro feature importante que hay que saber cómo funciona es el BPDU Filtering. Este comando en particular, o este mecanismo de seguridad del Spanning Tree, es muy interesante porque en la literatura de Cisco, al menos de Cisco Press, no lo explican de la manera adecuada. Cisco Press dice que BPDU Filtering lo que hace es deshabilitar el Spanning Tree, que hay que usarlo con mucho cuidado. Y la verdad es de que este feature de BPDU Filtering no es tan peligroso como lo pintan en Cisco Press. Lo que hace BPDU Filtering es el que cuando tú recibas un BPDU en un puerto en el que tengas habilitado BPDU Filtering, es de que le va a quitar el port fast a ese puerto y lo que va a hacer es recibir BPDUs e enviar BPDUs, y sí va a estar funcionando con el Spanning Tree. Lo que dice el libro oficial de Cisco Press de BSMSN de switching, dice que BPDU Filtering lo que hace es deshabilitar STP. Eso no es cierto. Yo la verdad es de que si encontrar una pregunta en el examen preguntándome si BPDU Filtering deshabilita STP, yo diría que no. Si ven el nombre del comando, tal vez suene a que no vas a enviar ni recibir BPDUs, pero realmente sí los procesas, porque finalmente lo que hace este comando es ese puerto, al igual que el comando anterior, debe de ser cuando habilites portfaz en un puerto, y lo que hace BPDU Filtering realmente es poner ese puerto en portfaz, pero si recibe un BPDU lo que va a hacer es quitarle el portfaz y va a estar pasando por todos los estados del Spanning Tree para ver si ese puerto finalmente va a estar en forwarding o en blocking. Ahora bien, este comando se puede habilitar tanto a nivel global como por puerto. Igualmente, si se pone de manera global con el comando de Spanning Tree portfaz BPDU filter default, lo que va a hacer es de que va a poner el comando de BPDU filter en todos aquellos puertos que esté configurado por faz. Si en un puerto no tiene configurado por faz, no va a configurar BPDU filter. También lo podemos hacer por puerto. Por puerto el comando es spanning tree BPDU filter enable. Recuerden que tienen que tener habilitado por fast. Vamos a hacerlo, vamos a configurarlo en la línea de comandos para ver cómo funciona. Nos vamos a ir al switch 3. Le vamos a poner default interface fase Ethernet 07. En estos momentos ese puerto está conectado a esta PC. Como les comentaba, se puede habilitar de dos maneras: de manera global o de manera por puerto. Spanning Tree, por fast, BPDU filter, default. Con este comando lo hacemos a nivel global. Si lo queremos hacer a nivel puerto, nos vamos a ir a la interfase fase Ethernet 07. Le vamos a poner Spanning Tree Port Fast y le vamos a poner Spanning Tree BPDU Filter Enable. Con esto estamos habilitando BPDU Filter. En este momento, como les digo, está conectado directamente a la computadora,
Entonces el puerto fase 307 está en forwarding. Lo voy a desconectar de la computadora y lo voy a conectar al switch número 1. Ahí ya lo conecté al switch número 1, ahí levantó. Si le ponemos show spanning tree para la VLAN 1, podemos ver que ahorita está en listening, es decir, le quitó el port fast y va a pasar por todos los estados para ver si va a quedar en forwarding o en blocking. Como está conectado al switch 1 y el switch 1 es el root, debe de pasar a forwarding. Ahí está en learning. Y eventualmente va a pasar a forwarding. Entonces lo que nos está diciendo es de que este comando no deshabilita el spanning tree, como pueden ver. Ahí ya pasó a forwarding. Lo voy a desconectar y lo voy a conectar otra vez a la PC. Y obviamente automáticamente debe de pasar a forwarding. Y ahí está. Ahí está en la PC. Si se fijan, aquí dice que es una conexión point to point. Y acá no lo marca porque está conectado a otro switch. Show spanning tree summary. Podemos ver que por fast BPDU filter default está habilitado. Otro mecanismo de seguridad que existe para el spanning tree es el loop guard. El loop guard es un mecanismo no muy fácil de replicar, pero lo que hace es proteger al spanning tree cuando no se reciben BPDUs que deberían de recibirse. Cuando se habilita el loop guard, lo que hace es estar verificando los puertos no designados para ver si se están recibiendo BPDUs o no. La manera más fácil de explicar loop guard es por medio de un ejemplo. Imagínense que tenemos este switch de aquí conectado a dos switches y todo lo que está acá atrás no lo estamos viendo, pero es una red más grande. Lo que nos va a ayudar a el loop guard es cuando dejamos de recibir BPDUs por alguna razón. Lo que vimos hace un rato, los otros tres, esos mecanismos de seguridad era cuando recibíamos BPDUs y no esperábamos recibir BPDUs. En este caso es todo lo contrario, es eh, cuando esperamos recibir BPDUs y no los recibimos. Supongamos aquí que este puerto está en forwarding y por alguna extraña razón este switch de aquí no le envía BPDUs. Sigue conectado pero no le envía BPDUs. Es una situación no muy común, pero puede pasar. ¿Qué es lo que sucede? Que como este switch ya no recibe BPDUs, él asume que lo que está conectado no es un switch y va a pasar ese puerto a forwarding. Al tiempo de pasar ese puerto en forwarding, este switch va a enviar BPDUs y si se forma un loop, va a recibir por este otro switch el BPDU que él mismo envió. En ese momento se va a dar cuenta que hay un loop en la red. Para lo que nos ayuda el loop guard es para darse cuenta de esto y lo que va a hacer es poner este puerto de aquí en un estado así como el de root inconsistent, pero en este caso va a ser en un estado de loop. Esto es cuando tengamos habilitado el loop guard. Si no tenemos habilitado el loop guard, lo que va a hacer es de que va a ser un loop, porque como este switch no le está enviando BPDUs, no se va a dar cuenta y lo va a poner en forwarding, y aunque reciba BPDUs de él mismo por otro puerto, no se va a dar cuenta que hay un loop, a menos de que tengamos habilitado el loop guard. Loop guard se puede habilitar de manera global con el comando spanning tree loop guard default, o se puede habilitar por interfase con el comando spanning tree guard loop. Vamos a poner una línea de comandos. Como les comento, no es algo fácil de replicar, entonces no lo vamos a replicar, pero sí vamos a poner los comandos. A nivel global, el comando, como les comentaba, es spanning tree loop guard default. Y a nivel interfase es spanning tree guard loop.
Esos son los dos comandos. Eh, Como les comento, es difícil de ver, pero si le pusiéramos show spanning tree VLAN 1, por ejemplo, aquí en el status veríamos LOP de que está en loop. Veríamos un asterisco y acá diría que está en estado inconsistente por tener un loop. Lo interesante de esta inconsistencia es de que es por VLAN, no es por puerto. Todos los que vimos anteriormente era por puerto, este sí es por VLAN, es decir, puede estar en loop en una VLAN y en forwarding en otra VLAN sin ningún problema. Esto es por VLAN, no es a nivel puerto. Cuando se va a Air Disable, por ejemplo, como lo habíamos visto, apaga todo el puerto, no es por VLAN. En este caso, el loop guard sí es por VLAN. El último mecanismo de seguridad del spanning tree que vamos a ver es un protocolo propietario de Cisco que se llama UDLD, que significa Unidirectional Link Detection. Este, como el anterior, nos va a ayudar cuando perdemos BPDUs de manera inesperada. Aquí es medio difícil también de probarlo, porque lo que estamos tratando de evitar es de que haya una comunicación solamente de un lado. Por ejemplo, en una fibra óptica, como ustedes sabrán, la fibra cada fibra tiene un par, es decir, uno es para transmitir y otro es para recibir. Son dos fibras separadas. Imagínense que una de las dos falle. De un lado va a estar funcionando el transmit y del otro lado va a estar funcionando el receive, nada más. Entonces, si un switch empieza a mandar BPDUs, el otro extremo sí los va a recibir, pero si el otro trata de enviar, no los va a recibir porque esa fibra en particular está fallando. Entonces, de un lado va a pensar que el enlace está abajo y del otro lado va a pensar que el enlace está arriba, y la topología que se va a crear del spanning tree va a poder crear loops. Entonces, lo que hace este UDLD o Unidirectional Link Detection es darse cuenta que existe ese problema, y lo que hace es pues simplemente poner ese puerto en Air Disable. Bueno, se puede de dos maneras. La operación del UDLD está el modo normal y el modo agresivo. En el modo normal, el puerto lo sigue operando normalmente y se va a crear un loop. Está el modo agresivo, en el que UDLD trata de que se restablezca el link, pero pues si la fibra está rota y no va a poder. Si no es posible, lo que va a hacer es poner ese puerto en Air Disable State. Y como ya vimos, para quitar el Air Disable se puede de dos maneras. Una es ir a la interfase, ponerle shoot y luego no shoot, y de esa manera es lo que vamos a hacer que se levante ese puerto. Pero si la fibra, por ejemplo, está rota, una de las dos del par de fibra está rota, pues no va a poder hacer nada. Entonces la recomendación es de que esté en modo agresivo. Para configurar UDLD se puede de dos maneras, de manera global o por interfase. De manera global, si lo hacemos de manera global, lo que va a hacer es de que va a habilitar UDLD en todas aquellos puertos donde haya fibra óptica conectada y solamente en aquellos puertos donde haya fibra óptica instalada. Es decir, si hay UTP no va a estar UDLD. Si lo hacemos por interfase, no importa qué tipo de interfase sea, se va a habilitar UDLD. Entonces, de manera global podemos ponerle UDLD Enable, que eso es para el modo normal, o le podemos poner UDLD Aggressive, que es para que sea aquellos puertos que tengan fibra óptica conectada. Otro comando que tenemos aquí es el UDLD Message Time, que es el tiempo que va a tardar en mandar los mensajes de UDLD. Como se da cuenta si hay o no comunicación bidireccional, es por medio de unos mensajes especiales y nosotros le decimos qué tan seguido se van a mandar. Por default es de 7 a 15 segundos y depende de qué tipo de switch sea. Cada modelo de Cisco maneja un diferente valor de default, pero aquí lo podemos poner el que queramos. Si lo queremos hacer por interfase, nos metemos a la interfase y le podemos poner
UDLD port aggressive, y para deshabilitarlo es no UDLD port aggressive. Lo importante aquí que debemos de recordar es de que si se pone a nivel global no se habilita hacia todos los puertos, solamente aquellos puertos que tengan fibra óptica en el puerto es donde se va a habilitar. Como se imaginarán, el tener una fibra óptica y romperla nada más una de las dos no es tan sencillo, entonces no lo vamos a poder replicar, pero eso es lo que hace y es lo que debemos de saber que hace. Entonces vamos a la línea de comandos para poner los comandos. Lo que vamos a hacer aquí sencillamente es meternos a configuración global. El comando es udld, ya sea enable o aggressive. Entonces le ponemos enable es modo normal, y si le ponemos aggressive es modo agresivo. Como les comentaba, el mensaje que manda para ver si hay direccional, comunicación unidireccional o direccional, es por medio de este comando. Aquí le podemos poner qué tanto tiempo entre mensajes es. Como este switch no tiene ningún puerto de fibra óptica, no está habilitado UDLD. Entonces nos tendríamos que ir a un puerto en particular y el comando sería udld port aggressive. Para verificar si está habilitado en alguna interfaz en particular, el comando que usamos es show udld, en este caso fase Ethernet 07, que fue en el que lo habilitamos, y dice que está habilitado. Aquí dice que para este switch en particular el tiempo default del mensaje que envía es de 7 segundos y el timeout es de 5. Aquí dice que no hay un neighbor porque del otro lado no hay alguien que esté corriendo UDLD. Si del otro lado hubiera otro switch que está corriendo UDLD, aquí diría que sí tiene un neighbor, pero como ahorita está conectado a la computadora, dice que no. Vamos a conectarlo al switch 5, showroom interface fase Ethernet 07 que tenemos el BPDU filter enable. Ok, en el switch 1 lo conecté en el puerto 5, configuré interfase fase Ethernet 05 udld port aggressive and show udld interfase fase Ethernet 05 show udld fase Ethernet 05. Y aquí dice que si tiene un neighbor, porque de ambos lados está corriendo udld, entonces están mandando los mensajes. Si este UTP por alguna extraña razón, que realmente sería una muy extraña razón, nada más puede enviar hacia un lado, es decir, alguna parte del cobre está dañada, que nada más mande y no reciba. Imagínense, para replicar eso qué complicado sería. Se daría cuenta y lo pondría en Air Disable. Air Disable, Recovery, Chaos, UDLD, si lo queremos que se ponga automáticamente. UDLD. Pero como les comento, sí es medio complicado el replicar esto. Entonces lo importante es saber que existe y cuáles son los comandos que nos van a ayudar, que en este caso es show udld fase Ethernet 05, y que podemos ver los neighbors. Si se fijan aquí, el intervalo es de 15 en lugar de 7. Como les digo, depende de cada switch. Como les comentaba, este es el comando show udld fase Ethernet y lo que sea, y ahí nos va a decir cuáles son los que están habilitados y cuáles no, cuál es el default o configurado el tiempo de que va a estar mandando los mensajes, y si hay neighbors o no. En este caso no hay neighbors porque del otro lado no estaba conectado
otro switch con UDLD habilitado en ese puerto, pero ya vimos en la línea de comandos que si tenemos otro switch con UDLD habilitado sí se va a tener neighbors. Este fue el último mecanismo de seguridad hablando del spanning tree. Y de hecho con esto cerramos la parte del spanning tree, aunque insisto no sé por qué Cisco en los objetivos del examen o en el blueprint pone como parte del spanning tree lo que es la agregación de links, que es lo que vamos a ver a continuación. Lo que vamos a ver, como les comentaba ahora, es la agregación de links. Lo que queremos con esto es el tener varios puertos físicos convertidos en un solo lógico. ¿Para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para tener un ancho de banda mayor. Imagínense que nosotros queremos un ancho de banda mayor al que nos da un puerto de un switch. Supongamos un Fast Ethernet que nos da 100 megas. Nosotros sentimos que 100 megas no es suficiente de un switch a otro, entonces lo que podemos hacer es agregar o juntarlos lógicamente. Lo que hace, como dice en el segundo renglón, es crear un link lógico. Por ejemplo, para el spanning tree lo que se va a ver es de que va a haber un puerto que se va a llamar por channel y que va a estar en forwarding o en block, y no va a haber a los puertos separados, los va a ver como uno solo. Eso nos provee redundancia, ya que si un link de ese bundle o de esa asociación de puertos que hicimos por alguna razón se cae, solamente va a tomar unos cuantos milisegundos para que haga el switch hacia los demás links. Para poder hacer la agregación de links podemos hacerlo desde 2 puertos hasta 8. Hay varias restricciones. Una restricción es de que deben de ser del mismo tipo. No podemos tener, por ejemplo, fibra con cobre, o no podemos tener un puerto que es Ethernet con un puerto que es Fast Ethernet. Deben de estar configurados también idénticos. La configuración de los puertos que vayamos a juntar deben de ser igualitos, no debe de haber ninguna diferencia. Si uno tiene la velocidad 10, el otro también tiene que tener velocidad 10. Si uno está como half duplex, el otro debe estar como half duplex. Si uno está como trunk, el otro debe estar como trunk. Si uno está como acceso, debe estar como acceso el otro. Y si uno está como un puerto ruteado, el otro también tiene que estar como un puerto ruteado. Es bien importante esto, deben de estar idénticamente configurados, no puede haber ninguna diferencia. Ahora el tráfico lo envía por medio de un algoritmo. Va a decidir por cuál puerto físico va a enviar cada frame dependiendo de ese algoritmo. Eso vamos a ver un poco más adelante, más a detalle, pero lo que esto quiere decir es de que la distribución de cargas no es tan perfecta por el algoritmo, depende del algoritmo. Esto quiere decir de que si juntamos 2 puertos Fast Ethernet no significa que tengamos un ancho de banda de 200. Potencialmente podemos tener un ancho de banda de 200, pero no necesariamente va a ser así, debido a que finalmente por donde se envía cada frame va a depender del algoritmo, y como vamos a ver más adelante no es perfecto. Entonces no necesariamente vamos a tener la suma del ancho de banda como tal, pero lo que sí vamos a tener es un ancho de banda mayor, y si sabemos cómo funciona el algoritmo podemos tratar por lo menos de balancear la carga entre los puertos físicos. Existen 2 protocolos para crear Ether Channels de manera negociada. El primero es Port Aggregation Protocol, también conocido como PAGP. Este protocolo es propietario de Cisco. Una de las características que tiene este protocolo es de que si ya tenemos hecho el Ether Channel con PAGP y uno de los puertos en los que está configurado ese Ether Channel, le cambiamos la configuración, automáticamente todos los puertos que pertenecen a ese Ether Channel se van a modificar. Hay 2 modos en los que funciona PAGP. Un modo es activo y el otro modo es pasivo. El modo activo en PAGP se
llama desirable y el modo pasivo se llama auto. Esto es bien importante el entenderlo. Si un puerto o varios puertos, en este caso, que es lo que vamos a hacer, los ponemos en modo desirable, quiere decir de que esos puertos activamente van a querer formar un Ether Channel. Del otro lado, para que se pueda formar ese Ether Channel, puede estar también en modo activo o desirable para que se forme, o puede estar en modo automático. Cuando esos puertos están en modo automático, ellos no van a iniciar la negociación, pero si reciben que alguien la está iniciando, entonces sí van a querer hacer la negociación y se va a formar el Ether Channel. Eso nos quiere decir de que si de los dos lados está en modo activo o desirable, sí se va a formar el Ether Channel. Si de un lado está en modo desirable y otro en modo auto, sí se va a formar el Ether Channel. Pero si los dos lados están de modo pasivo o auto, entonces no se va a formar el Ether Channel porque ninguno de los dos va a iniciar la negociación. Ahora bien, pasando al otro protocolo que tenemos, se llama Link Aggregation Control Protocol. Este sí es un estándar, es el IEEE 802.3AD, también se le conoce por sus siglas LACP. Este, como les digo, es un estándar. Utiliza prioridades que vamos a ver más adelante. Una se llama System Priority y otra se llama Port Priority. En ambos casos el valor menor es mejor, así como en el Spanning Tree. Y también utiliza un modo activo y un modo pasivo. El modo activo se llama Active y el modo pasivo se llama Passive. Como se imaginarán, sí se vale tener Active con Active porque ambos inician la negociación. Se puede tener de un lado Active y del otro lado Passive y sí va a funcionar también. Lo que no se va a poder hacer es de que los dos lados estén de Passive, porque en ese caso ninguno de los dos va a intentar iniciar la negociación. Entonces si nadie la inicia, pues no se va a hacer. Una tercera manera de hacer un Ether Channel es de manera manual y es no usar un protocolo de negociación. Eso también lo vamos a ver. Con los puertos con los que vamos a estar jugando va a ser del switch 1 al switch 2, en ambos casos los puertos 7 y 8. Como les comentaba, es importante el estar seguros que la configuración esté idéntica en ambos puertos antes de iniciar la configuración de los port channels. Entonces aquí los estoy poniendo con la configuración de default. Y para estar seguros de que los vamos a configurar igual, lo que vamos a hacer es ponerle un interface range de la fase Ethernet 07 a la 8. Lo que vamos a hacer es ponerlos en modo trunk. Entonces le vamos a poner switchport trunk encapsulation .1q switchport mode trunk. Ya los tenemos como trunk. La configuración va a ser con el comando channel group. Aquí nos va a pedir un número del 1 al 48, que va a ser nuestro número de port channel. Vamos a ponerle 1 y después nos va a pedir el modo. Tenemos esas opciones: Active, Auto, Desirable, On y Passive. Como pueden ver aquí, Active es cuando está en modo activo de LACP. Passive es modo pasivo de LACP. Auto es el modo pasivo de PAGP. Desirable es el modo activo de PAGP. Y tenemos el modo ON, que es cuando no utilizas un protocolo de negociación. Aunque en los libros del CCNP no lo van a encontrar, lo que Cisco recomienda es ponerlo en modo ON. Es decir, de que no haya negociación y que se haga automáticamente. El no tener negociación es una ventaja porque no dependes de cómo termina la negociación, siempre vas a hacer el trunk. Entonces, es lo que vamos a hacer aquí. Aquí nos dice que acaba de crear la interfase port channel 1. Entonces, si le damos un show run interfase port channel 1,
Ahí está la interfase creada. Nos vamos a ir a la interfase port channel 1, port channel 1, y lo que le vamos a poner es de que va a ser switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk, y le vamos a poner not shoot. Vamos a ver que tenemos en la interfase fase Ethernet 07, en la 8 y en la port channel 1. Perfecto. Vamos al switch 2. En el switch 2 vamos a hacer exactamente lo mismo. Default interface fase Ethernet de la 07, más bien 07 y la 08. Interface range fase Ethernet de la 07 a la 8. Y le vamos a poner channel group. Aquí podemos poner un número diferente, pero en la vida real lo mejor es de que sean iguales para saber de qué channel group estamos hablando. Le vamos a poner mode on. Nos vamos a ir a la interfase por channel 1 y le vamos a poner switch port trunk encapsulation.1q switch port mode trunk, y como levantó, entonces es de que si están encendidos los puertos. Y vemos la configuración de la interfase fase Ethernet 07, de la 08 y de la port channel 1. Vemos que todos tienen la misma configuración. ¿Cuáles son los comandos con los que podemos checar? Uno que ya conocemos es show spanning tree, y como podemos ver, los puertos 7 y 8 no aparecen aquí. Aparece el puerto por channel 1 y dice que está en forwarding. El costo es de 12 y no de 19, porque ahora el ancho de banda ya no es de 100 sino es de 200. Es por eso de que el costo es diferente. Hablando de comandos en sí para checar el Ether Channel, sería show Ether Channel Summary. Y aquí podemos ver que el grupo 1, que es el por channel 1, dice aquí SU. La S, como podemos ver aquí, es de que es un capa 2, porque lo tenemos como trunk. Si lo tuviéramos como acceso también diría S, y si lo tuviéramos como modo de ruteo sería capa 3, pero tenemos una S porque es capa 2, y la U es de que está en uso. La U mayúscula, ¿dónde está? Aquí está, que está en uso. ¿Y cuáles son los puertos que están en ese port channel? Que en este caso es el fase Ethernet 07 y fase Ethernet 08. Ahora, no necesariamente si en un switch es el puerto 7 y el puerto 8, del otro lado también tienen que ser exactamente el puerto 7 y el puerto 8. O sea, pueden ser diferentes. El otro comando es show Ether Channel Port. Y aquí tenemos el grupo 1, tenemos el puerto fase Ethernet 07, en el channel group 1, el port channel es el PO1. Esos son los datos que más nos interesan ver y desde cuándo ha estado arriba, tanto para el puerto 7 como para el puerto 8. Como pueden ver, la configuración no es nada complicada, es muy sencilla. Si por ejemplo nos fuéramos a la interfase por channel y le pusiéramos switch port mode access, automáticamente la fase Ethernet 07 le pone switch port mode access, la 8 le pone switch port mode access, pero vamos a ponerle mode trunk. Show spanning tree para la VLAN 1, y el port channel ahorita está en listening.
learning y obviamente va a pasar a forwarding. Aquí en el slide vamos a ver lo que hicimos, que fue básicamente entrar a ambos switches y configurarle. El comando importante es el channel group, el número que puede ser del 1 al 48 mode on, y después ponerle en el port channel la configuración y con eso se va a replicar en todos los puertos. Los comandos que usamos para verificar fue el show ether channel summary, en el que lo importante es ver en qué grupo está, cuál es el número de port channel, el SU que significa que es capa 2 y que está en uso, y qué puertos son los que están participando. De hecho, aquí como pueden ver está la P mayúscula que significa import channel, que están dentro del port channel. Y el protocolo que no es ni PAGP ni LACP, sino es en modo on o en modo encendido. Este fue el otro comando que vimos, que es el show ether channel port, donde nos va a listar todos los puertos que pertenecen a algún ether channel y nos va a decir en qué grupo está y cuánto tiempo lleva arriba. Ahora lo que vamos a ver en la línea de comandos usando esos mismos dos puertos es configurar PAGP. Lo que vamos a hacer primeramente es irnos al port channel y lo vamos a apagar. Nos vamos a ir a la interfase Fast Ethernet, bueno, de hecho interface range Fast Ethernet 07 al 8, y lo que vamos a poner aquí es el comando channel group 1 modo, y aquí vamos a usar PAGP. Vamos a ponerle de este lado auto, y esto lo que va a hacer es de que no va a estar en modo activo, es decir, solamente va a formar el ether channel si del otro lado está en desirable. Vamos a ponerle no shoot. Lo puse en admin down porque de un lado lo tenemos en modo on y de este lado lo tenemos en modo de PAGP. Es por eso de que hay que tener mucho cuidado con el port channel. Si el orden en que haga las cosas te puede dar este tipo de problemas. Lo que vamos a hacer es apagarlo y vamos a ver que tiene la interfase Fast Ethernet 07. Está en shutdown, pero sí tiene el modo auto, y la 8 debe estar idénticamente configurada, y así es como está. Ahorita los vamos a encender. Nos vamos a ir al switch 1. Vamos a hacer lo mismo. Interface range Fast Ethernet 0 diagonal 7 al 8, y le vamos a poner channel group 1 mode desirable. Vamos a apagarlo, lo vamos a encender. Ahí está el port channel. Nos vamos a ir al switch 2. Le vamos a poner no shoot. Es común que cuando estemos creando los port channels suceda esto cuando lo hacemos mal, que este es el caso. Vamos a poner como default. Bueno, vamos a apagar las interfaces otra vez. Interface range Fast Ethernet 07 al 8 shoot. Vamos a ponerla como default interface Fast Ethernet de la 07, más bien la 7 y la 8.
sigue estando el port channel 1. Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos al interface range y lo que vamos a hacer es crear en otro port channel. Es channel group 2 modo. En el switch 2 dijimos que iba a ser auto. Creó el port channel número 2. Ahí dice que levantó to show span por VLAN 1. Aquí lo tenemos ya creado. Lo que vamos a hacer es irnos a la interfaz de port channel 1 y le vamos a decir switch port trunk encapsulation.1q switch port mode trunk. Me metí a la interfase equivocada, es port channel 2. Ok, está en forwarding. Nos vamos a ir al switch 1, que es en el que está en modo desirable. En el switch 2 está en modo automático o en modo auto. Aquí es el port channel 1. Como pueden ver, aquí estamos probando que de un lado tenemos el port channel 1 y del otro lado tenemos el port channel 2. Vamos a meternos al port channel 1 y vamos a apagarlo. Le vamos a poner la interfase range del 7 al 8 y lo que vamos a ponerle es que el channel group 1 va a estar en modo automático también. Vamos a ponerle no shoot. Bueno, de hecho de este lado no va a levantar porque los dos están en modo automático. Si lo ponemos en modo desirable, no shoot. Como pueden ver, es muy quisquilloso la parte de los port channels, y esto es debido a que si no hacemos el orden correcto, eso es lo que nos va a pasar en la vida real. Entonces lo que vamos a hacer aquí es irnos a la interfaz de port channel 1, la vamos a apagar, nos vamos a ir al interface range fase Ethernet 07 al 8, le vamos a poner channel group 2 modo auto. Como de los dos lados está en automático, no va a funcionar. And show ether channel summary. Si se fijan, dice S. La S es de que es capa 2 y D mayúscula que es que está abajo, que está down, no está funcionando. Tanto el fase Ethernet 07 como el fase Ethernet 08. Show run interfase por channel 2. Fase Ethernet 07. Ok, están apagadas. Config T. Interface range fase Ethernet 07 al 8. No shoot. Show Ether channel summary. Ahora aquí nos da la I, significa que está en standalone y eso significa que no está arriba el port channel. Config T, interface range, fase Ethernet 07 al 8, switch port
channel group 2, modo desirable. Y ahí se debe funcionar porque en el switch 1 está en modo desirable y en el switch 2 está en modo auto. Show ether channel summary. Y nos aparece que el port channel 2 es un capa 2, está en uso, y el fast Ethernet 07 y el fast Ethernet 08 tienen la P, que significa que están dentro del port channel. Si le damos show ether channel port, nos da toda la información y nos dice que el puerto, por ejemplo el 8, el channel group está en el modo 2, está en modo desirable. Eso es lo importante que hay que ver aquí, cuáles son los tiempos de hello, etcétera, pero eso no es importante para el examen, en cuánto tiempo ha estado arriba. Entonces, como podemos ver, si usamos PHP, deben de estar los dos en desirable o al menos uno. Si los dos están en auto, ninguno de los dos va a iniciar la negociación, entonces el port channel nunca se va a formar. Otro comando que podemos usar es show php neighbor, en el cual nos va a decir cuál es nuestro neighbor cuando creamos este port channel. En este caso estamos en el switch 1 y nos está diciendo que nuestro neighbor es el switch número 2. Nos dice cuál es la MAC address, cuáles son los puertos, que como les comentaba pueden ser diferentes del otro lado. Esos son los puertos locales, este es el switch remoto, este es la MAC address del switch remoto y estos son los puertos del switch remoto. Entonces esos son los comandos que nos van a servir para ver si creamos bien el Ether Channel o no. Esto fue lo que hicimos. Entramos a las dos interfaces que estamos creando el port channel. Recuerden que pueden ser de 2 a 8. Podemos ponerle, que no lo hicimos, podemos poner el protocolo channel protocol LACP o PHP. Como pueden ver, no es necesario, pero se puede hacer. En este caso le ponemos channel protocol PHP. Como les digo, esto no es necesario, es opcional. Lo que sí es necesario es poner el modo, que es channel-group, cuál va a ser el port channel, y el modo que para poder habilitar PHP es ya sea auto o desirable. Recuerden que al menos uno de los dos debe de estar como desirable, ya que si los dos están en auto no va a funcionar porque ninguno de los dos va a iniciar la negociación. Lo que vamos a ver ahora es configurar LACP. Se pudiera pensar que la configuración de LACP es muy parecida a PHP, y de cierta manera es cierto, nada más de que tiene una función que no tiene PHP, lo que les comentaba de las prioridades. Hay dos tipos de prioridades que maneja LACP. Una es la prioridad del switch y la otra es la prioridad del puerto. Vamos a empezar con la prioridad del puerto. Si recuerdan, un Ether Channel puede ser desde 2 hasta 8. Con LACP lo que vamos a tener de ventaja es de que podemos definir hasta 16 links como parte del port channel. Nada más se van a poder usar 8. Entonces, ¿cuáles 8 se van a usar? Eso lo va a decidir la prioridad del puerto. La prioridad del puerto de LACP, la que sea menor prioridad es la que va a tomar en cuenta. Si tenemos, por ejemplo, 16 puertos configurados para un port channel y tenemos del 1 al 16 y el número del puerto es el número de prioridad, entonces como menor es mejor, la prioridad va a definir que el Ether Channel se va a formar en los puertos del 1 al 8. Si alguno de esos 8 puertos falla, automáticamente se va a tomar el número 9, mientras que el que se haya ido esté fallando. La prioridad de LACP del switch en sí,
que también la menor es la mejor, el switch que tenga la menor prioridad es el que va a decidir qué puertos son los que van a estar encendidos o no. Si nos vamos a configuración global, los comandos que nos van a servir para esto es LACP System Priority. La opción es desde 1 hasta 65.535, donde, como les digo, el menor es mejor. Entonces, si yo le pongo aquí 1, significa que el switch 1 va a decidir con qué puertos, si es que son más de 8, son los que van a formar el Ether Channel. En este caso, como nada más tenemos 2, no importa. ¿Cuáles son los comandos? Los comandos son iguales. Aquí lo que vamos a hacer es irnos al Interface Range Fast Ethernet de la 0.7 a la 8. Primero vamos a apagarlos. Y el comando, como se imaginarán, es el mismo. Channel Group. Un número, vamos a ponerle el 5. Mode. Y aquí es exactamente igual, nada más usarlas. En lugar de usar Auto Desirable, lo que vamos a usar es Active y Passive. Al menos uno de los dos debe estar en activo. Vamos a poner los dos en activo. Active. Se creó el port channel 5. Nos vamos a ir al port channel 5 y le vamos a poner switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk, y este debe estar apagado. Nos vamos a ir al switch 2 y vamos a hacer lo mismo. En el switch 2 nos vamos a ir a la interfase 7 y 8 y vamos a poner el mismo comando: channel group 5 mode active. No shoot, interfase por channel 5, switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk, no shoot, y nos vamos a ir al switch 1 y nos vamos a ponerle no shoot. Aquí el port channel 5 cambió a up. Show Ether Channel Summary. Tenemos que el port channel 5 es capa 2, está en uso, el protocolo es LACP y la fase Ethernet 07 y 08 están en ese port channel. Si le ponemos Show Ether Channel Port, nos va a dar la misma información de hace rato. Aquí la diferencia es de que está en modo activo en el Channel Group 5. Aquí nos da la prioridad. Por default es 32768. Show Ether Channel Port. Podemos ver que tenemos dos opciones: port y port channel. Esa es la información que nos da básicamente, pues es la misma con diferentes datos, pero básicamente es la misma información. Este ya lo habíamos visto cuando configuramos PHP. Tenemos también el comando show ether channel detail. Aquí nos da un poco más de datos. Si se fijan, el número máximo de puertos son 8, aunque como les decía podemos configurar hasta 16 y por medio de las prioridades podemos ver cuáles son los puertos que van a estar activos o no. Pero este es otro comando que podemos usar. Otro comando que podemos usar hablando de LACP es show
LASP neighbor, así como el PHP neighbor, y nos da, si pueden ver, la misma información, nada más de que aquí incluyen la prioridad del puerto, pero es la misma información que nos daba el de PHP. Otro comando de LASP es el system ID, que es la prioridad más la MAC address. ¿Le suena familiar? Es como el system ID del spanning tree. El último comando show port interface fast ethernet 07. Hay un comando que se puede poner en ciertos switches que es capabilities. Este por lo visto no lo soporta, pero el comando lo que te va a darle es la información de que si ese puerto tiene la capacidad de hacer Ether Channel o no. Básicamente eso es lo que hay que configurar cuando se configura LASP. Lo que debemos de recordar, tener bien claro, es de que LASP es un estándar. Entonces eso significa de que si debemos de conectar algo que no sea Cisco con un Cisco y queremos usar un protocolo de negociación, no vamos a poder usar PHP, vamos a tener que usar LASP, perdón. Otra cosa importante de recordar es acerca de la prioridad. ¿Para qué nos sirve? Como les había comentado, se pueden configurar o preconfigurar hasta 16 puertos, pero solamente 8 van a estar en uso, y lo que va a decidir es la prioridad del puerto. Pero para poder decidir la prioridad del puerto, el switch que tenga la mejor prioridad es el que va a decidir cuáles puertos van a estar dentro de ese port channel. Eso es bien importante el tenerlo en cuenta para el examen y para la vida real, aunque como les comento, para la vida real lo más recomendable no es configurar ni LASP ni PHP, sino modo on. Pero si vas a utilizar un switch Tricom con un Cisco, por ejemplo, no te va a quedar de otra más que usar LASP. El último comando que vamos a ver es cómo balancear las cargas. Como les comentaba, el hacer un Ether Channel lo que hace es que vamos a usar varios puertos, pero no necesariamente vamos a usar todo el ancho de banda, sino esto se va a decidir por medio del algoritmo de balanceo de cargas. Tenemos varias opciones de balanceo de cargas y más que todo depende de la plataforma del switch. Por ejemplo, el switch 1, que es un 3560, podemos hacer balanceos de cargas dependiendo del destino de la dirección IP, el destino de la MAC address, el source y destination de la IP, es decir, el destino y la fuente. Puede ser también con la MAC address, puede ser de la fuente de la IP y la fuente de la MAC address. El comando que usamos es port-channel espacio load-balance espacio y después cualquiera de estas opciones. Como les digo, dependiendo de la plataforma son las opciones que vamos a tener. Tenemos aquí en esta tabla, lo que quiero mostrarles en este momento es todos los métodos que existen y cuáles son los modelos que lo soportan. Por ejemplo, este les digo que es un 3560 y nada más soporta hasta aquí. Los 6500 y 4500, además de esos, pueden ser por puerto de TCP o UDP, tanto como el fuente, el destino, como ambos. Vamos a la línea de comandos nada más para ver el comando y después nos regresamos a explicar lo que significa esta operación hash. Si nos damos a configuración global, bueno, antes de eso, existe un comando que es show ether channel load balance, y eso lo que nos va a decir es cómo está haciendo el balanceo de cargas, y nos está diciendo que es por medio de la MAC address fuente. Si nosotros queremos cambiar eso,
nos vamos a configuración global y le vamos a poner el comando port channel load balance y tenemos todas estas opciones. Por default es source MAC address, que está aquí. Podemos, por ejemplo, poner que sea el source, es decir, la fuente, pero que sea la dirección IP. Y ahora nos dice que es por medio de la source IP. Vamos a regresar para explicar exactamente qué significa. Regresando aquí en la tabla, tenemos aquí en la izquierda cuál es el comando que va después de port channel load balance. Podemos ver aquí exactamente qué significa. Por ejemplo, srcip, como les decía, es cuál es la IP address fuente, cuál es en este caso la IP address destino, cuál es ambas, tanto la fuente como la destino, cuál es la MAC address fuente, cuál es la MAC address destino, ambas, cuál es el número de puerto hablando de TCP o UDP fuente, el destino o ambas. Esas últimas tres nada más están soportadas en los switches 6500 y 4500. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el switch para saber por qué puerto lo va a enviar? Toma los bits cuando es solamente una, como pueden ver, bits es cuando es source o destination. Usa la operación binaria XOR cuando son ambas. Igual para la MAC address, usa los bits cuando es fuente o destino, o el XOR cuando son ambas. Igual para el puerto, toma los bits cuando es solamente una y el XOR cuando son ambas. Ahora, ¿qué significa esto? Supongamos que tengamos esta pequeña red en la que tenemos dos switches y que aquí tenemos 8 puertos en un port channel. Aquí tenemos varias computadoras o varias PCs con esta dirección IP, y en este switch tenemos configurado que tome la IP fuente, la IP que genera el frame. Si tenemos que el puerto que va a escoger depende de la IP, entonces lo que va a hacer es de que va a tomar toda la dirección IP y va a tomar los últimos 3 bits. Va a tomar 3 bits porque es un bundle de 8. Si fuera un bundle de 2, por ejemplo, nada más tomaría un bit. Lo que hace es, lo convierte a binario y los últimos 3, dice, es 111 de 23 y los últimos 3 bits es 111. Eso significa que lo voy a enviar por el puerto número 7 de ese bundle, tomándolo del 0 al 7. La IP28, todos los frames que envíe los va a mandar por el puerto 4, el puerto físico 4 de esos 8 que están formando el bundle. La punto 19, como es 011 al final, va a ser el 3. Y finalmente esta computadora que tiene el 88, como los últimos 3 bits son 0, lo va a mandar por el puerto 0. Es decir, si en este switch tenemos configurado de que va a mandar dependiendo de dónde se genere, todos los frames que envíe la punto 23 la va a enviar por el 7. Todos los que sean del 28 lo va a enviar por el 4. Si en este switch, por ejemplo, pusiéramos que como va a decidir es por medio de la IP destino, si estas 4 computadoras siempre le mandan a este porque es un servidor, entonces siempre va a enviar los paquetes por el puerto número 2. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a decidir cuál es la mejor manera de balancearlos, si va a ser por IPs, por MAC address o por puertos de TCP o UDP. Y también debemos de saber si va a ser nada más el source, nada más el destination, o va a ser la combinación de ambas. Aquí estamos viendo cuando nada más es una o otra. Si este switch de aquí está configurado para que el balanceo de carga sea por el destino, por la IP destino, entonces cuando este servidor le manda información a esta
computadora siempre la va a enviar por el 7, siempre la va a enviar por el 4 cuando sea esta, siempre la va a enviar por el 3 cuando sea esta y siempre la va a enviar por el 0 cuando sea esta. Si este switch está configurado que depende de la fuente, de la IP fuente, entonces si nada más tenemos este servidor siempre se va a usar el 2, entonces los otros 7 puertos van a estar nada más como backup, pero no va a pasar ningún tráfico por ahí. Es por eso que hay que saber cómo vamos a hacer el balanceo de cargas. Ahora, esto es muy artesanal. Por lo regular lo que se hace en producción es poner alguno de todos y estar monitoreando cómo se comportan las interfaces, qué tanta carga tienen. Si no nos gusta, podemos cambiarlo. En este caso toma 3 bits, como les digo, porque son 8. Entonces para poder decidir entre 8 se necesitan 3 bits. Pero por ejemplo, si fueran 4, nada más con 2 bits sería suficiente, entonces nada más tomaría los últimos 2 bits. Si son 2 puertos, entonces un bit nada más sería suficiente, porque sería o por el 0 o por el 1 y tendríamos 2 puertos, entonces nada más tomaría un bit. Cuando utilizamos tanto el source como el destination, se utiliza la operación XOR. Entonces supongamos que este switch de aquí tiene configurado de que tanto el source como el destination de la IP en este caso es la que se va a tomar en cuenta. Entonces lo que va a hacer es tomar los 3 bits igual porque son 8 puertos, va a tomar los 3 bits de acá y cuando esta computadora quiere enviar datos a esta, lo que va a hacer es tomar estos 3 unos, el 010 de acá y va a hacer la operación XOR. La operación XOR es de bit a bit. Cuando es 0 XOR 0 es 0. En todas las demás combinaciones va a ser 1, es decir, si es 0 y 1 va a ser 1, si es 1 y 0 va a ser 1, si es 1 y 1 va a ser 1, si es 0 y 0 es la única combinación que va a ser 0. Entonces cuando esta computadora de aquí le voy a mandar datos a esta, va a ser 1, 1, 1 XOR 0, 1, 0. El primer bit es 1 y 0 es 1, 1 y 1 es 1, 1 y 0 es 1 y 1, 1, 1 es 7, entonces lo va a mandar por el 7. En el segundo caso, que es 100 con 0, 1, 0, es 1 con 0 es 1, 0 con 1 es 1 y 0 con 0 es 0, entonces lo va a mandar por el 6. En este caso que es 0, 1, 1, igual el XOR va a ser la 0, 10, 0 porque es hacia esta, entonces 0 con 0 es 0, 1 con 1 es 1, 1 con 0 es 1, lo va a mandar por el 3. Es así como funciona el balanceo de cargas en los Ether Channels. Es por eso que les comentaba de que no necesariamente se van a usar todos y no necesariamente vas a tener, si tienes 2 puertos en el port channel, exactamente 200 megas en el caso de hablar de fase Ethernet. Finalmente, la parte de troubleshooting de Ether Channels, el error más común es el tener configurado de manera errónea los Ether Channels. Estas son las combinaciones que sí se valen, es decir, que estén en on ambos, que estén en active ambos, que uno esté en active y el otro esté en passive, que los dos estén en desirable o que uno esté en desirable y otro en auto. Las combinaciones que no se valen son todas las que no aparecen aquí. Y finalmente esos son los comandos que usamos para verificar el Ether Channel. Todos los pusimos menos el último. Show Ether Channel Summary, Show Ether Channel Port, Port Channel, Detail, Load Balance, Port Channel, el Show PHP Neighbor, Show LASP Neighbor, Show LSP SysID, Show Ether Channel Load Balance. El último no lo pudimos poner en el switch porque no lo soportaba, pero como les comentaba, básicamente para lo que sirve este comando es para saber si sí o no este puerto es capaz de soportar el port channel o no. Con esto terminamos la parte del blueprint que habla del spanning tree. Como pudieron ver, como les comentaba, el hacer Ether Channels, no sé por qué Cisco lo pone como parte del spanning tree, no tiene nada que ver. Lo único interesante hablando del spanning tree y Ether Channel en conjunto es de que no importa si tengamos 2 hasta 8 puertos
todos los ve como uno solo en el spanning tree. Es lo único que se puede decir que está relacionado con el spanning tree, pero fuera de eso no tiene nada que ver, porque de hecho ese port channel puede ser no nada más trunk, puede ser acceso o puede ser un puerto ruteado, y en un puerto ruteado no se corre el spanning tree. Si tienen cualquier duda, por favor entren a los foros y hagan la pregunta en el lugar adecuado. Probablemente alguien ya haya preguntado lo que ustedes tienen duda, entonces sí es importante que entren a los foros para verificar.